Toda la audiencia, estamos ya en vivo y directo con Hágase Justicia. Un abrazo cordial para toda la audiencia. Les saludo Wilson Bastante, iniciando este programa de hoy lunes. Hoy estamos lunes 9 de este presente mes de junio. Próximamente ya se celebra para todos los padres también su día. Hoy tenemos varios temas que analizar y para ello hemos invitado al doctor José Antonio Torres Iriarte para precisamente analizar estos temas de interés a nivel internacional, porque Perú, país soberano, también está a puertas de unas elecciones generales y también municipales y regionales. Y la delincuencia a estas alturas está causando zozobra y asombro. Y está con nosotros el doctor José Antonio Torres Iriarte. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tu saludo para toda la audiencia de Hágase Justicia. Buenas tardes, Wilson. Un saludo a usted y a toda la audiencia del programa Hágase Justicia. Y estaré atento para atender las preguntas que plantee. Tema internacional que nos da un espejo, lo que podría replicar también aquí en el Perú, teniendo en cuenta que estamos ya viviendo la efervescencia de elecciones generales y también distritales, regionales y provinciales en el tema municipal. Doctor, Colombia acaban de atentar contra el precandidato a la vicepresidencia y senador actual, Miguel Uribe, y no solamente, sino también esto ya también se replicó en Ecuador. ¿Cuál es ahí la visión? ¿Qué es lo que está pasando y qué podría darse también aquí en el Perú? Bueno, es una preocupación que todos compartimos. En primer lugar, el atentado criminal perpetrado el último sábado en Colombia contra un precandidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, el senador de 39 años, Uribe Turday, es una demostración muy clara de qué estado de gravedad está afrontando Colombia. No hay que olvidar que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los disidentes de la FARC aún están en pie de guerra, no han entregado las armas, y que los acuerdos de paz que fueron tan promocionados por el presidente Santos, Juan Manuel Santos, hace ya varios años, en el 2016, no han tenido el logro que todos esperaban. Quien ha perpetrado el atentado es un joven, un adolescente, de menos de entre 15 y 16 años, y lo que ha llamado mucho la atención no solamente que se ponga en riesgo la vida de un joven senador y un joven precandidato a la presidencia, sino que el presidente Gustavo Petro de Colombia haya declarado que hay que darle toda la protección legal, ¿no? Y seguridad personal al criminal, al fallido asesino, manifestando que es un joven seguramente en extrema pobreza, de un hogar humilde, que ha sido utilizado. Y lo primero que debió hacer el señor Gustavo Petro como jefe de Estado y presidente de todos los colombianos era condenar la violencia y pedir una investigación y una sanción conforme a las leyes del Estado. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que un presidente disocie, confronte y encuentre razones sociales para justificar un atentado criminal, lo que demuestra que el señor Petro no ha cambiado su línea de ex miembro del movimiento 19 de abril, que perpetró graves asesinatos, secuestros y otros crímenes de lesa humanidad durante muchos años en Colombia. No hay que olvidar que Gustavo Petro fue miembro del M-19 que asaltó el Poder Judicial y asesinó a vocales supremos en el año 1985, y como digo, lamento que una personalidad como Petro, presidente de Colombia, en un momento crucial no haya hecho un llamado a la unidad, a la paz y una condena al crimen perpetrado, ¿no? Ahora, aquí viene la gran preocupación. Si hablamos directamente de Colombia, doctor, es que has tocado un tema muy delicado en lo que respecta a los ex, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Petro, ex integrante del M-19, ¿no? Que es una tendencia de guerrilla que atentaba contra una guerrilla urbana, ¿no? Entonces, sí. Ahora, ese es ¿cuál es el espejo que podemos ver el ejemplo ahí, doctor? Para ir bueno, hay que entender varias cosas, ¿no?
En Colombia han habido muchos movimientos armados, la FARC, ¿no? Que tuvo un origen castrista, ¿no? Se inspiró en la Revolución Cubana, siguió el ejemplo de Che Guevara, luego el Ejército de Liberación Nacional, el movimiento 19 de abril, pero luego el movimiento 19 de abril depuso las armas, participó de la Asamblea Constituyente en 1991 que aprobó la Constitución de Colombia, que está vigente, y de alguna forma la llegada de Petro al gobierno significa que en Colombia ha habido, digamos, una aparente reconciliación nacional, pero el señor Petro, estando como jefe de Estado, más de una vez no comete exabruptos y demuestra falta de sensatez para pronunciarse ante hechos de total violencia y condenables. Ahora, ¿cuál es el reflejo en el Perú? No hay que olvidar que en el Perú, Wilson, hemos tenido a Sendero Luminoso, claro, que desafió la democracia en 1980, Abimael Guzmán, luego el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que lideró el señor Polay, ¿no? Que tomó por asalto la residencia de la embajada japonesa en el año 96 y que generó cientos de rehenes, y luego solo 72 rehenes quedaron en la etapa final, que fueron rescatados por los comandos Chavín de Huántar. O sea, el Perú no puede ser ajeno a lo que pasa en Colombia, porque además, como usted ha dicho en la pregunta que planteó, el año pasado atentaron y mataron, asesinaron a un candidato en Ecuador, ¿no? Y ese candidato no era un candidato de izquierda, era un candidato de centro. Años atrás han atentado, han querido acuchillar al señor Bolsonaro cuando fue candidato en el 2018. Y el señor Trump, Donald Trump, en los Estados Unidos hace unos meses, claro, también hubo un atentado criminal prácticamente por un tema accidental, casual o de Dios. No murió Donald Trump porque la bala iba a llegar, rozó su 100. Entonces, hay demasiadas casualidades y no nos pongamos una venda en los ojos. Si en Estados Unidos atentan contra Trump, si en Brasil atentan contra Bolsonaro, si en Ecuador han asesinado a un candidato en la elección del año pasado, y si ahora pasa esto con un joven candidato en Colombia, lo mismo puede pasar en nuestro país en los próximos meses, cuando la campaña electoral empieza a tomar un giro, se polariza el debate político y desde la izquierda, marxista, extremista, prosenderista o la izquierda caviar, incluso la más moderada, pueda alimentarse odios y se usen a los jóvenes, como está pasando en el crimen organizado. Los sicarios a veces son menores de 18 años, claro, ¿no? Entonces, estamos ya avisados, estamos notificados que nuestra campaña nacional, política, presidencial y luego municipal, regional, puede estar teñida de violencia, y es el momento de mejorar el trabajo del servicio de inteligencia, el trabajo policial, el trabajo preventivo y la seguridad también de los candidatos, porque si no vamos a estar en medio de una situación tan grave o más grave que la que vivió el país en los años 80 con Sendero Luminoso, ¿no? Doctor, y no hay que tomar en poco la realidad que estamos viviendo también, porque inclusive lo que está en algunos congresistas tienen procesos por inclinación al terrorismo. Bueno, es el caso de Bellido, ¿no? De Bellido, así es. Ellos tienen investigaciones sobre ese tema, entonces no nos hagamos los ciegos ni los sordos de que aquí estamos también frente a una situación casi similar a lo que está pasando Colombia con el presidente Gustavo Petro. Claro, Colombia es un espejo un poco de lo que puede pasar en el Perú. Colombia ha sido azotada por la violencia terrorista, guerrillera, y luego también por el narcotráfico, los cárteles de la droga. Pablo Escobar. Claro. Pablo Escobar muere en el año 93. Colombia un poco se va liberando del peso de los cárteles de la droga. Ahora los cárteles de la droga han ido hacia México. En México los cárteles de la droga son muy fuertes, tienen peso político, parece que tienen cercanía con el gobierno de Sheinbaum, antes con López Obrador, y Donald Trump ha declarado la guerra al narcotráfico y al Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua nace en Venezuela y está ya en Estados Unidos, está en Centroamérica, está en el Perú. Claro. Nosotros estamos sufriendo, Wilson, las consecuencias de una migración un poco desordenada, apresurada, y se han filtrado al país delincuentes frontariados, personas que no tienen otro fin sino el de delinquir. Hay sicariato, extorsión, asesinato por encargo, hay violencia contra bodegueros, mototaxistas,
colectiveros de la avenida Arequipa o Javier Prado, ¿no? Que son extorsionados de manera permanente, y en realidad ahora hay un trabajo de sicariato por encargo. O sea, no es que el sicario cumpla una razón política, no. Te dicen, pago tanto, te doy tanto y encárgate de esta persona. Y cumplen el objetivo. Y están utilizando a menores de edad porque saben que las leyes penales con los menores de 18 son más flexibles. Claro. ¿No? Ahora, en mi concepto, creo que el Código Penal, y en base a la experiencia, hoy un joven, varón o mujer de 16 años, creo que es plenamente consciente de su labor, y lo que es bueno, lo que es malo, lo que es un delito, lo que es algo irregular. Incluso en muchos países del mundo ya los jóvenes de 16 años están votando. En Argentina, por ejemplo, ¿no? Y en otros países se reconoce el derecho de voto a los mayores de 16. Entonces, no es casualidad que en Colombia quien haya atentado contra el señor Uribe sea una persona que tiene entre 15 y 16, o sea, no eligen a cualquiera, lo hacen con una intención que luego dirán, bueno, es un joven confundido, lo han utilizado, sus padres no le han dado protección, está en abandono, pero nada de eso, Wilson, justifica el uso de la violencia selectiva, y sobre todo en la política, porque si la política está en medio de una crisis de violencia, ¿no? Vamos a tener una campaña electoral en los próximos meses bastante difícil, ¿no? Ya, con estas señales que nos da Colombia y otros países, la democracia podría ser empañada en estas próximas elecciones, teniendo en cuenta, claro, o sea, siempre previniendo, ¿no? Que esto pueda darse también en el país. Entonces, bueno, ¿qué se debe recomendar, doctor, ahora con estos ejemplos que ha pasado en Colombia para estas próximas elecciones aquí en Perú? Bueno, hace unas semanas he escrito columnas en el sentido de que los partidos que se han inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones son 43 y partidos nuevos son más de 20 a 25, de tal modo hasta incluso 30 partidos nuevos. Y yo pregunto cómo se financian esos partidos, y creo que parte del financiamiento de todos o de algunos de esos partidos es por la minería ilegal. Bueno, y ya sabemos que detrás de la minería ilegal hay dinero, lavado de activos, trata de personas, sumas millonarias, delincuencia, e incluso lo que ocurrió en Patas hace poco, el asesinato de 13 trabajadores, ¿no? Claro. En un socavón. Entonces estamos ya avisados. Y yo lo que he planteado, Wilson, es que el Jurado Nacional de Elecciones haga algo tan simple como dejar en suspenso la inscripción de todos los partidos que han falsificado firmas. Porque si alguien le presenta a usted firmas falsas, documentos fraguados, falsificados, ¿no? Declaraciones que no son ciertas, ese partido no merece participar en las próximas elecciones. Entonces, lo menos que podría hacer el presidente del Jurado Nacional o los magistrados del Jurado Nacional, incluso como una manera preventiva, es hacer una auditoría para examinar cómo se han inscrito. Si han presentado firmas falsas, seguramente también tienen documentación falsa sobre sus dirigentes, sobre sus locales partidarios, ¿no? Y sobre una serie de exigencias que pide la ley de partidos políticos. Entonces, ¿qué haríamos si es que suspendemos a estos partidos? Sería una notificación para que no se metan a la política gente que fragua documentos, que falsifica y que cree que no le va a pasar nada, para poder ir depurando el número de partidos, que son demasiados. Y en segundo lugar, a los partidos ya existentes hay que también examinar sus cuentas, porque muchos partidos, y puedo incluir a varios de los que ya existen y tienen peso en el Congreso, tienen también financiamiento de la minería ilegal, del narcotráfico, de personas cuyo origen y el dinero no se desconoce. Entonces hay que tratar de tomar medidas preventivas para ir limpiando el terreno con miras a las próximas elecciones, además del trabajo de inteligencia policial que es necesario, ¿no? Bueno, eso es de esperar. Ojalá que esto, pero aunque le veo un poco complicado, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones tache esos partidos que han sido... No, por lo menos deje en suspenso, Wilson, y haga una auditoría. Cuando los auditores externos puedan examinar cómo cada partido que tiene un expediente dentro del Jurado Nacional fue cumpliendo paso a paso todas las exigencias,
pueden detectar pues que hay irregularidades, así como Claro. a veces ingresan a cargos públicos personas que no tienen los estudios o los mínimos de experiencia que exige la ley, ¿no? Hay que hacer ese trabajo, no va a demorar mucho, una auditoría puede tomar un mes o 45 días y hacer un informe, y en base a ese informe dejar en suspenso o incluso retirar del Jurado Nacional del Registro de Organizaciones Políticas a estos partidos que han violado la ley, Qué bien. Doctor, pasando a otro tema, como para ir Sí. terminando, ¿qué opinión te merece sobre el impedimento de salida de Pablo Pérez Kuczynski, que es presidente de la República, que ya hay muchas suspicacias ahí para muchos analistas? Bueno, definitivamente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha cometido un grave error, ha querido violar la ley. Él es una persona entendida, tiene abogados. El hecho que haya pretendido salir el día sábado, en altas horas de la noche, por el aeropuerto Jorge Chávez con destino a Estados Unidos, sabiendo que la audiencia iba a realizarse el día de hoy, lunes, ha sido una manera de anticiparse y tratar de sorprender. Tal vez pensó que el aeropuerto que recién se ha inaugurado no tenía los controles, que tal vez alguien le dijo, ya te han borrado el sistema, no va a haber ningún problema. Quiso hacer lo mismo que hizo en su momento Toledo, ¿Ya? pero con la diferencia que Toledo, cuando abandona el Perú y fue fotografiado en el aeropuerto, no tenía ningún impedimento de salida. En cambio, la alerta de migraciones se ha cumplido el día sábado porque no se había borrado o retirado del sistema esta alerta. Ahora, por ahí he visto que los abogados del señor Kuczynski van a denunciar por abuso al ministro de Justicia, como si el ministro de Justicia se hubiera entrometido, o hubiera llamado, o hubiera exigido que no lo dejen salir. Bueno, ese es un tema distinto. Claro. El tema de fondo es que, salvo que uno sea tonto, o se haga el tonto, Kuczynski ha querido burlar la ley. ¿Ya? Y ahora se adelantó la audiencia para ayer domingo, y han determinado 18 meses de impedimento de salida. Yo creo que es lo razonable. ¿Por qué? Porque si el señor ha querido burlarse la ley, una vez lo va a querer hacer a cada rato. Entonces mejor que la regla de impedimento se cumpla a rajatabla, porque él todavía está en proceso proceso judicial, Claro. En una etapa intermedia, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Qué bien. Muchas gracias, doctor, por compartir esta entrevista, y próximamente lo voy a invitar para seguir hablando y analizando otro tema. Gracias, buenas tardes. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor.